Vamos a ver ahora vamos a ver ya lo que sería la función renal. Ya. En este caso vamos a analizar el tema de urianálisis o examen general de orina, que por así decirlo es el primer tema de la unidad de prácticas de renal. ¿Ya? Entonces esto no lo vamos a ver porque ya lo deben saber. Como tenemos poco tiempo, voy a saltarme alguna de las partes, porque de todos modos es lo mismo que ustedes ya vieron en fisiología, ¿no ve? En examen general de orina es lo mismo. ¿Ya? En bioquímica y fisiología en nuestra carrera tiene alta relación. Entonces, el examen general de orina se divide en tres partes: examen físico, examen químico y examen microscópico. ¿Ya? ¿Qué vamos a evaluar en el examen físico? El aspecto de la orina, que lo normal es que sea de aspecto límpido, color amarillento ámbar, el olor que es sui generis, ese término sui generis, o sea que depende de la dieta del paciente, sui generis. La densidad que sea de 1015 a 1025 y que el pH sea, lo normal es que esté entre 5 y 7 de pH, ¿ya? Esto sería lo normal. Entonces, ¿qué es lo que analizamos en el examen físico? Aspecto, color, olor, densidad y pH, ¿ya? El aspecto, cuando hay alteraciones en el aspecto, vamos a ver que la orina es turbia. Fíjense que esta es una orina turbia. ¿Por qué es turbia? Porque no podemos ver lo que hay, o sea, no es transparente, no podemos ver lo que hay al otro lado de la orina. En cambio, con una proteinuria, cuando hay proteinuria, fíjense que también tenemos estas burbujas, ¿no ves? Que parece la espuma, parece una espuma. Entonces, cuando hay grandes cantidades de espuma, podemos sospechar de una proteinuria, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos alteraciones en el aspecto, cuando la orina es turbia o cuando tiene espuma, ¿ya? Cuando es opalescente, o sea, un color amarillento, nos puede indicar pus o cualquier infección urinaria, ¿ya? Aquí fíjense, aquí está opalescente, esto es opalescente, o sea, que se vea grasoso, digamos, como el aceite, ¿no ve? Así no es el aspecto de una orina normal. El color, que es más fácil de reconocer, fíjense que ya les mandé nombre al grupo cuando la orina es de color morada. ¿Lo vieron, no? Entonces, aquí vamos a ver otros tipos de colores. Cuando es de color Coca-Cola o color café oscuro, es cuando hay exceso de bilirrubina en orina, a lo que llamamos coluria, ¿no ve? Coluria, que forma parte de la triada de la hepatitis, ¿no ve? Rosado intermitente, o sea, que la orina tenga hilos de sangre, es sangrado moderado, ¿ya? Luego tenemos el color anaranjado, que este color anaranjado más que todo se debe a fármacos, ¿ya? El principal es la rifampicina, también la nitrofurantoína igual nos puede hacer orinar de color naranja, y también esto varía según la dieta de la persona, ¿no? Porque hay ciertos, bueno, ahora a la comida le ponen todos los colores, ¿no? Entonces, ciertos tintes que pueden llegar a eliminarse por orina con el mismo color, ¿ya? De color blanco, cuando hay pus, ¿ya? A lo que se llama piuria. Cuando hay pus en orina se llama piuria. Luego tenemos el amarillo oscuro, que es cuando la orina está concentrada. ¿Qué es una orina concentrada? Cuando tiene grandes cantidades de sodio. Y cuando nosotros orinamos con una orina concentrada, cuando hacemos grandes cantidades de ejercicio y como estamos realizando un ejercicio intenso, el cuerpo lo que hace para evitar una deshidratación excesiva, empieza a retener líquido y empieza a concentrar la orina, ¿no ve? Porque como el cuerpo se está deshidratando, eh, lo que hace el organismo es activar la ADH, la vasopresina,
o hormona antidiurética para absorber cantidades de agua, para que no se vaya en orina y así evite la deshidratación. ¿Cuándo es de color rojo? Cuando hay sangre, hematuria. Y la hematuria, les digo que la hematuria puede ser microscópica o macroscópica. En este caso sería una hematuria macroscópica, ¿no ve? Y la hematuria macroscópica se ve principalmente en cálculos de la vía renal. Por ejemplo, un cálculo que esté en el uréter, el cálculo pues no es redondito, el cálculo es rugoso, ¿ya? Tiene picos. Entonces, ese cálculo lo que hace es desgarrar el uréter, la vía renal, entonces va a hacer sangrar ese tejido, ¿no? Entonces, por la orina va a salir toda esa sangre, lo que llamamos hematuria macroscópica. En cambio, la hematuria microscópica no la podemos ver a simple vista, esa es con el microscopio. Entonces, por lo tanto, no entraría aquí. ¿Y cuando la orina es de color verde? Por Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Se dice que es por infección de Pseudomonas aeruginosa. También he visto que se ha investigado que la orina puede salir verde secundario a la utilización del propofol, creo que era propofol. Propofol, que es un anestésico. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, sí, está bueno. Después está la alcaptonuria, que se escribe así. Alcaptonuria. ¿Qué es la alcaptonuria? La alcaptonuria es cuando orinamos de color negro, ¿ya? Esta alcaptonuria es un trastorno genético hereditario, ¿ya? En el cual se sintetiza grandes cantidades del ácido homogentísico. Ese ácido homogentísico tiene una coloración negra, ¿ya? Entonces, esto se lo voy a dejar de tarea. Van a investigar sobre la alcaptonuria, ¿ya? A ver, lo salté. Ya. Fíjense, aquí está la orina de color verde por Pseudomonas aeruginosa. Esta es la que saqué imagen, que era secundaria a la utilización del propofol, que es un anestésico. ¿Ya? Piuria, fíjense. Aquí la orina está turbia. Está una coloración amarillenta. ¿No ve? Luego tenemos el olor, que el olor, tenemos dos tipos principales de olor. Olor frutal, o sea, dulzón, como nos decía el doctor de urología, el doctor Alcázar, que se observa principalmente en los diabéticos, ¿ya? Hace muchos años, las pruebas para detectar si tenía o no diabetes era probando la orina, que si tenía un sabor dulce, o oliéndola, que si olía dulce, si tenía un olor frutal, ¿ya? Eso se debe a los cuerpos cetónicos. Y a la glucosuria. Los diabéticos tienen glucosuria, como ustedes saben. Y ahora, este es más importante, yo diría, porque es más, o sea, llama más la atención, digamos. Este olor fecaloideo. Cuando la orina puede oler a heces fecales, ¿ya? Cuando hay una fístula enterovesical. ¿Qué es una fístula? Una comunicación, ¿no? Una comunicación entre el intestino y la vejiga urinaria. Entonces, las heces pueden salir por esa fístula hacia la vejiga y de la vejiga junto con la orina. ¿Se imaginan entonces? ¿Y por qué se producen esas fístulas enterovesicales? Se pueden producir por enfermedades como las neoplasias, los cánceres, digamos. Las neoplasias pueden ser secundarias, o sea, pueden ser complicaciones de cirugías igual, ¿ya? Entonces, y también, como dice acá, procesos infecciosos. Entonces ya saben, procesos infecciosos, pero el principal sería la fístula enterovesical, ¿ya? La densidad
¿Qué es la relación entre soluto-solvente? ¿Cuándo la orina está más concentrada? ¿Cuándo está más diluida? El pH, el pH de la orina, que se mantiene de 5 a 7 como vimos. Lo peor que puede tener una orina es que sea alcalina, porque una orina alcalina nos predispone a infección urinaria, ¿ya? La orina ácida, fíjense que más que todo se debe a dieta, por ejemplo, grandes cantidades de carne, una dieta hiperproteica, se van a generar grandes cantidades de ácido úrico, ¿no ve? Entonces eso nos va a disminuir el pH de la orina. O en la diabetes mellitus por la presencia de cuerpos cetónicos, ¿no ve? Fíjense, ese es un cálculo, les dije que no era liso, fíjense que es rugoso y eso es lo que nos va a dañar el uréter y nos provoca una hematuria macroscópica. Esto ya lo vimos, ¿no ve? El examen químico no lo vamos a tocar porque tiene que ver con relación a los papelitos que ya vimos en una de las primeras clases. Aquí lo que voy a recalcar es en los nitritos, que acuérdense que nitritos no puede haber, ¿no ve? Nitritos, si hay presencia de nitritos, infección bacteriana, ¿ya? Si hay presencia de glucosa, diabetes mellito. Si hay proteinuria, daño en el glomérulo, principalmente síndrome nefrótico, ¿no? Que es lo más característico. ¿Ya? Entonces ya lo vimos. Bilirrubina, urobilinógeno, urobilina, más que todo en obstrucciones, ¿no? Obstrucciones. Hemoglobina cuando hay destrucción de glóbulos rojos, o sea, la hemoglobina se va a liberar en sangre y luego va a pasar a la orina. Principalmente, ¿qué nos provoca una destrucción masiva de glóbulos rojos? La anemia hemolítica. Sí, a ver. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, Auxi. Bueno, está. Ya, entonces vamos a pasar a lo último que sería el examen microscópico. En el examen microscópico, obviamente tenemos que usar el microscopio, ¿no ve? Vamos a ver las células que hay por campo. ¿Qué es un campo? Yo antes no entendía a qué se referían por campo, ¿no? O sea, por campo significa lo que nosotros podemos ver en el microscopio. O sea, ese redondito nomás que vemos en el microscopio, ese es un campo, ¿ya? Entonces lo que vamos a observar acá es la presencia de leucocitos. Si los leucocitos están aumentados, infección urinaria. Si los eritrocitos están aumentados, hematuria. En este caso sería hematuria macroscópica o microscópica. ¿Qué creen ustedes? Micro. Las dos, digamos, las dos, porque si es macroscópica también vamos a poder observar eritrocitos, ¿no ve? Pero con este examen microscópico es la única manera de ver la hematuria microscópica. Y ahora, ¿por qué se produce la hematuria microscópica? Principalmente eh, puede ser por infecciones urinarias, pero algo característico de esta hematuria microscópica es en las neoplasias. Los cánceres eh, son los que provocan una microhematuria, o sea, la persona no se da cuenta de que está orinando sangre, ¿ya? Y entonces, cuando esta neoplasia va progresando, esa microhematuria se vuelve macrohematuria, ¿ya? Y empieza a orinar pura sangre. ¿Por qué? ¿Por qué se produce la microhematuria? Porque como ustedes saben, las neoplasias tienen factores angiogénicos, ¿no ves? O sea, ellos estimulan el crecimiento de sus propios vasos sanguíneos. Pero esos vasos sanguíneos pueden llegar a romperse, porque no van a ser iguales que un vaso normal, ¿ya? O también puede ser porque al crecer estas neoplasias empiezan a comprimir células normales del parénquima y las empiezan a destruir, ¿ya? Células epiteliales. Las células epiteliales tienen que ser escasas. Cuando hay aumento de células epiteliales, nos indica que la muestra puede estar contaminada, ¿ya? Pero también hay otra causa de por qué se eleven estas células epiteliales.
Les dije, ¿no? Hace rato que los cálculos dañan la vía urinaria. Si ese cálculo empieza a romper las paredes del uréter, ¿qué se va a liberar en la orina? Células, ¿no ve? Células del urotelio. Como el cálculo empezó a destruir las paredes, esas células empiezan a liberarse por orina, ¿no ve? Entonces, contaminación de muestra o daño en las vías urinarias. Eso nos puede provocar aumento de células epiteliales. Moco, el moco tiene que ser escaso. ¿Cuándo el moco va a estar aumentado? En infección urinaria. ¿Ya? Cilindro, cilindros que lo normal es que no se observen. Cuando hay presencia de cilindros, estos cilindros hay un montón de tipos. Si ustedes buscan cilindros, van a ver que hay hartos tipos de cilindros, que algunos son fisiológicos, normales, pero por lo general hay otros que son patológicos, ¿ya? Y la presencia de bacterias, no puede haber bacterias en orina, porque la orina se dice que es un ultrafiltrado de la sangre y la sangre es estéril, ¿no? Por lo tanto, no pueden haber bacterias en orina. Mm, Fíjense, aquí están los glóbulos blancos, aquí hay células epiteliales, aquí están los eritrocitos, ¿ya? Si a tiempo les voy a explicar una cosita más que es importante. A ver, ¿qué horas son? Si a tiempo les explico esto. Células epiteliales, ya lo vimos. Esto si quieren ustedes, les voy a pasar la diapositiva, creo que esta no está en Telegram, para que lo lean más a detalle, pero es prácticamente lo que ya hablamos. Aquí está lo de los cilindros, fíjense. Los cilindros tienen un núcleo formado por la proteína de Tamm-Horsfall. O sea, esta proteína supongamos que es así, alargada, ¿ya? Y a esta proteína se le empiezan a pegar, a añadir diferentes sustancias, ¿ya? Diferentes sustancias se agregan y así es como se forman los cilindros, ¿ya? Fíjense, cilindros granulosos, que es la proteína de Tamm-Horsfall más células tubulares necrosadas, ¿ya? Cilindros serios, que es característico de la amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? Cuando se produce, perdón, se sintetiza una proteína anómala a nivel de la médula ósea. eh, entonces, esa proteína se produce en grandes cantidades. Entonces, esa proteína, al eliminarse por orina, se va a pegar a esta proteína de Tamm-Horsfall y se va a formar el cilindro. O sea, el cilindro es la proteína de Tamm-Horsfall más diferentes sustancias. Los hialinos, fíjense cómo se puede ver acá, se puede observar en deshidratación, en personas con fiebre. Los cilindros grasos, en el cual los ácidos grasos se adhieren a esta proteína, se forma el cilindro, que se puede ver en síndrome nefrótico. Yo recuerdo que les dije en síndrome nefrótico había lipiduria, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la síntesis de lípidos aumenta. Y como hay grandes cantidades de lípidos, empiezan a eliminarse grandes cantidades de lípidos en orina. A eso se le llama lipiduria. En el hipotiroidismo, porque en el hipotiroidismo se empiezan a destruir el- los triglicéridos y se empiezan a liberar grandes cantidades de ácidos grasos a la sangre. ¿Ya? Entonces fíjense que estos cilindros derivan de varias sustancias y esas sustancias ustedes tienen que relacionarlas con la patología. Cristales, fíjense que los cristales también hay varios. Cristales de leucina, de cistina, de tirosina, de colesterol, ¿ya? Bacterias. También bacterias y parásitos y hongos no pueden haber, ¿no? ¿Ve? Como saben, nos van a indicar proceso infeccioso. Por ejemplo, aquí tenemos un parásito, no me acuerdo cuál es este. Creo que es a ver, ay, no me acuerdo el nombre ahorita. No me acuerdo, no me acuerdo.
¿ya? Después aquí tenemos bacterias, fíjense. Las bacterias, unos bacilos. Y eso es lo que teníamos que ver en el examen general de orina, que prácticamente ya lo habíamos visto en lo que sería una de las primeras clases, ¿no ven? Ahora, esto sí que es nuevo, ¿ya? El examen bioquímico de la función glomerular. Fíjense que esto es específico del glomérulo. El glomérulo se encarga de filtrar, de la filtración de sangre, ¿no ve? De filtrar la sangre. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la función glomerular? Determinando los valores de urea y de creatinina en el plasma, ¿ya? Este ya se los mencioné porque habían diferentes casos clínicos donde vimos, ¿no ve? La urea y la creatinina. Cuando los dos estaban aumentados en sangre, ¿qué nos indicaba? ¿Quién se acuerda? Si ustedes ven urea y creatinina elevada, ¿en qué piensan primero? Daño en los riñones, glomerular, como dice. Insuficiencia renal. ¿Qué es la insuficiencia renal? La insuficiencia Ma- renal es cuando fallan los dos riñones, ¿ya? No, no podemos decir que una persona tiene insuficiencia renal del riñón derecho o del riñón izquierdo. Insuficiencia renal siempre se refiere a los dos riñones, por si acaso, ¿ya? Entonces, aquí vamos a utilizar la prueba de Clarence de creatinina o depuración de la creatinina. En otras palabras, prueba de eliminación de la creatinina. Porque la creatinina es un desecho del cuerpo, digamos. O sea, la creatinina no puede estar en sangre porque no sirve para nada, es basura, ¿ya? Es un desecho de la fosfocreatina a nivel muscular. Entonces es basura y la basura tiene que ser eliminada por la orina. ¿Ya? Entonces la depuración de creatinina. Y también se puede utilizar la tasa de filtración glomerular, FG, es filtración glomerular por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace en esta prueba? La inulina, ustedes lo han debido ver en el tema de hidratos de carbono, es un hidrato de carbono que se utiliza para evaluar la función glomerular. ¿Por qué? Porque la inulina no se reabsorbe, se elimina totalmente por orina. Entonces, esta persona ingiere inulina y luego medimos en qué cantidad se encuentra en la orina, ¿ya? Y en cuánto tiempo fue capaz de eliminarlo. Entonces, este hidrato de carbono sale como entra, ¿ya? Por eso nos sirve para medir la filtración glomerular. Pero no están utilizados, ¿ya? La verdad que no están utilizados. Más se utiliza es el Clarence de creatinina. Entonces, fíjense cómo es la estructura de un glomérulo, ¿no? Esta estructura ustedes tienen que saberse la memoria, ¿ya? ¿Qué tiene el glomérulo? Células mesangiales, que son las células de sostén, ¿no? Que están al centro, fíjense. Luego tenemos el endotelio, ¿no ve? El endotelio que si le diéramos más zoom, podríamos ver. El endotelio, tenemos la membrana basal, tenemos los podocitos, que estos podocitos son eh, prolongaciones de las células mesangiales. Y fíjense que estos redondos de aquí, ¿no ve? Estos espacios, serían las luces, el inicio de lo que sería por donde se empieza a filtrar la orina. Porque pasan por estas luces, caen en la cápsula de Bowman, en el espacio urinario, como es aquí, de la cápsula de Bowman, y luego van al sistema de túbulos. Entonces, de todas estas luces, van al espacio urinario y luego al sistema de túbulos, ¿ya? Seguramente ya lo vieron a más profundidad en fisiología. Entonces, esa, esa fórmula de Clarence de creatinina que les estoy hablando tiene su nombre, su epónimo,
Fórmula de Cockcroft-Gault, ya que este nombre yo no me lo sabía. Lo dijo el doctor Terrazas cuando fui a una de sus prácticas de semiología. Fórmula de Cockcroft-Gault, ¿ya? O Clarence de creatinina. Entonces, esta fórmula puede ser que la doctora los haga sacar en un caso clínico, así que se la tienen que saber de memoria. Es un poco complicada, la verdad. Yo siempre me olvido y me la vuelvo a aprender. Fíjense que hay para hombres y hay para mujeres. En hombres sería 140 menos la edad del paciente. ¿No ve? Primero tenemos que restar esto y luego lo multiplicamos por el peso del paciente. Primero se hace la resta y luego se multiplica, ¿no? Eso es en el numerador. Y en el denominador tenemos una constante. ¿Cuál es esta constante? 72, ¿ya? 72 es la constante. ¿Por qué es CRS? Creatinina sérica. Por creatinina, ¿ya? Y ahora, esto simplemente es aprender la fórmula y sacar cálculo. Pero ¿en qué varía la fórmula entre hombres y mujeres? Es que en las mujeres se multiplica por 0,75, ¿ya? Y esto de el por qué se le multiplica por 0,75 yo me lo sabía, pero ahorita no se me fue. Pero tiene su explicación. Sería bueno que lo busquen, el por qué se multiplica por 0,75. Ya, se me fue. Entonces esta es la fórmula de Clarence de creatinina o de Cockcroft-Gault. Entonces, el valor normal, o sea, el resultado normal de esta prueba, tiene que ser, según la guía de la doctora, de 75 a 125 ml por minuto. ¿Ya? Este es el valor normal. Si, por ejemplo, a un hombre le sacamos un valor de filtración glomerular de 50, entonces la filtración glomerular está disminuida, ¿no ve? ¿Qué nos indica una disminución de la filtración glomerular? Daño del glomérulo, de las diferentes capas que tiene el glomérulo. ¿Ya? Por ejemplo, en el síndrome nefrótico, en el nefrítico les dije que se dañaban, ¿no ve? Eh, Después puede ser también mm, a ver, en infecciones urinarias también puede haber daño del glomérulo, ¿ya? Ahora, ¿y cuánto es el valor normal de la creatinina? Acuérdense que estos valores son preguntas de exámenes, ¿no ve? El valor normal en un hombre es de 20 a 26 miligramos por decilitro y en una mujer de 14 a 22 miligramos por decilitro, ¿ya? Y el valor normal de la urea es de 8 a 18 miligramos por decilitro, ¿ya? Estos valores se lo tienen que saber de memoria, ¿ya? Para su examen, porque después junto con la prueba les va a venir los valores de referencia. Entonces, cuando la creatinina y la urea, los dos están elevados, nos indica una insuficiencia renal, un fallo renal, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieren que repita? Porque estoy yendo medio rápido. Bueno, entonces, lo último. ¿Por qué elevación de la urea y de la creatinina? ¿Saben qué? Vamos a hacer un último link para explicar esto bien, ¿ya? Porque en un minuto no voy a poder explicar tantas causas. Entonces, cierro y vuelven a entrar al mismo.